de esta alianza Perú Libre Juntos por el Perú y quien dicen sería, en caso de ser proclamado Pedro Castillo, presidente de la República, ministro de Economía. Señor Franque, muy buenas noches, gracias por venir a Panorama. Encantado de estar con ustedes. Bien, bueno, imagino que a estas alturas del partido y cuando no hay todavía una proclamación, el tema este de ministros de Economía es pues todavía algo muy lejano, ¿no? Aunque su nombre suena con fuerza. Ni siquiera podemos iniciar la transferencia. Los juicios, digamos, los resultados están clarísimos a favor del profesor Castillo. Los Estados Unidos, la Unión Europea, la misión de observaciones de la OEA han dicho que no ha habido fraude. Realmente yo creo que ya es momento de terminar con esto para poder iniciar una etapa de transferencia porque, bueno, la incertidumbre está generando problemas económicos, afectando la necesidad que tenemos de enfrentar el desempleo. En ese sentido, ¿no? Pero igual sin dejar de lado también el tema de por qué no tengo que mirar el fondo, que también es preocupante, ¿no? De forma y fondo. Pero en todo caso, ¿qué tal si nos dedicamos a los temas económicos? Porque más adelante habrá también un vocero precisamente de Perú Libre y en este caso también del otro lado para conversar sobre ese tema. Pedro Castillo ha dicho ayer que Julio Velarde se debe quedar en el BCR, que no habrá expropiaciones y bienvenida la inversión privada. Ha hecho que muchos se pregunten entonces cuál era el cambio del que se hablaba anteriormente, cuál es la gran diferencia. Bueno, el mensaje que ha dado Pedro Castillo lo hemos estado dando anteriormente sobre las expropiaciones, la necesidad de la estabilidad monetaria en el Perú y la necesidad de promover la inversión privada, pero vamos a hacer una segunda reforma agraria. Eso es un cambio sustancial en el Perú, porque en el Perú la pobreza rural es el triple que la pobreza urbana. Tenemos décadas en las cuales pueblos del interior del Perú todavía no tienen agua potable, no tienen un camino decente para sacar sus productos, no hay crédito ni asistencia técnica. Tenemos que hacer una revolución, un gran cambio en el agro, por decirles un tema, ¿no? Por eso, pero en este caso, cuando uno escuchaba, en todo caso, es cierto, los primeros discursos, incluso en la segunda vuelta, incluso los de Chota, ¿no? Y eran, pues, no a las importaciones, en Chota, lo recuerdo claramente, el tema de la inversión privada, renegociación de contratos. ¿Cómo quedan esos discursos? Eso lo hemos discutido largamente en la segunda vuelta. Las importaciones que afectan la producción nacional, por ejemplo, nuestros confeccionistas de gamarra. Tú sabes que el dato de este año es que la industria en general se está recuperando, pero la industria de confecciones está 20% menos que el 2019. En casi todos los otros sectores industriales hay una recuperación interesante, salvo en el sector confecciones. ¿Por qué? Porque llega un montón de importación, de saldos que afectan sustancialmente la industria nacional, la pequeña empresa y nos impiden generar empleo. Y nuestra prioridad ahorita es empleo, empleo y empleo. Eso es lo principal que tenemos que tener en mente ahora. Claro, pero si por se decirle tiene un claro tema, eso, digamos, ¿no? Eso requiere fortalecer, promover precisamente la inversión privada, que es la que en este momento se encuentra en una situación como de tensa espera de qué va a pasar realmente. Es que efectivamente todas estas absurdas acusaciones de fraude generan una situación de enorme inestabilidad. Incluso hemos tenido pronunciamientos de militares en retiro, moviéndose en una actitud francamente golpista. Tenemos Vladimiro Montesino tratando de comprar jueces a favor de Keiko Fujimori. Por supuesto pero tiene claro que no es solo eso, porque, esos son puntos que no hay que descartarlos, pero a lo que yo voy es que ha habido un discurso antiempresa también. No siente que ha habido un discurso. Yo revise el plan bicentenario, revise los discursos del profesor Castillo. En un momento él dice que hay antiempresa. No. Ahora, hoy sí tenemos un problema serio. Cuando un señor como el señor López Aliaga dice, ojalá que el dólar hubiera llegado a 6 y que Velarde lo hubiera dejado 6. Sí, eso genera una gigantesca zozobra. Por eso, pero explíquenos un poco qué pasaría de ser proclamado Pedro Castillo, sobre todo en ese tema, porque lo que entiendo es que ustedes han tenido reuniones con incluso distintos sectores económicos para poder explicarles qué es lo que podría venir de resultar él, ¿no es cierto?, presidente. Entonces, a eso voy yo. Julio Velarde se mantendría en el BCR. ¿Usted está de acuerdo con eso? A pesar de que usted pensaba que... Desde luego lo ha dicho el profesor Castillo, depende también de él. Por eso hemos tenido algún contacto, estamos esperando a que haya la proclamación oficial para que se pueda hacer una coordinación, porque eso no depende solo de nosotros, también depende del señor Julio Velarde, por supuesto. Claro. Entonces, evidentemente, aquí todavía hay un tema que atender, que lamentablemente no podemos atender con la seriedad del caso, porque no hay una proclamación oficial y por lo tanto no puede haber una reunión oficial con una
con Por un eso. equipo de transferencia. Es Pero urgente que esto se resuelva, porque, al como punto usted dice, falta un mes. Nunca hemos tenido una transferencia tan corta como esta. Entonces, Nunca. por eso, de esos temas que también son importantes, pero los quiero confrontar con otros. Mientras que el profesor Castillo dice lo de Julio Velarde, mientras que usted sostiene que eso también tendría que mantenerse, Hernando Ceballos, hace apenas algunos minutos, ha dicho dos cosas. Una, que el ideario de Perú Libre, ojo, que estamos hablando de una cosa completamente distinta, no debería perder vigencia, que es cierto que ha sido complementado, pero además que Julio Velarde no es imprescindible. Para usted sí lo es. Lo que quiero intentar es, hay esas contradicciones dentro del mismo grupo. Yo no veo ¿Cómo las ninguna superamos? contradicción. Perú Libre tiene su ideario, y está bien que lo tenga, es un partido político que tiene su trayectoria como partido, me explico, que seguramente querrá perdurar en el tiempo. Yo no soy de Perú Libre, pero me parece válido que Perú Libre, como los demás partidos, tengan su ideario. Pero los peruanos queremos saber con qué parte del ideario de Perú Libre y con qué parte del plan bicentenario se va a quedar finalmente si es proclamado. No, eso está bien claro, porque el plan bicentenario es lo que nosotros hemos llevado a la segunda vuelta, y el profesor Castillo ha repetido los elementos esenciales de eso. Entonces, Hernando Por ejemplo, Ceballos el profesor está Castillo delirando. el profesor Castillo que ha dicho que no va a haber expropiaciones, que estamos promoviendo la inversión privada, está clarísimo. El ideario de un partido es una cosa que un partido lo tiene para su vigencia, digamos, dentro de 10, 15, 20 años como partido. Es un asunto del partido. El gobierno es el gobierno de Pedro Castillo, Claro, pero sí que ya ha entiendo. establecido claramente las líneas de gobierno, Por que eso, las pero hemos sí tiene repetido varias claro, veces, digamos, ¿no? Señor Franque, que aquí la gran preocupación es precisamente este lado radical de Cerrón, ¿no es cierto? Que ese es el tema sumamente importante precisamente en esto. Pero Hoy no ha día sido una muy encuesta- claro el profesor Castillo ayer en el meeting: no habrá expropiaciones, queremos la inversión privada, habrá estabilidad monetaria. Está clarísimo. Ok. ¿Qué duda cabe? Claro. Bueno, pero que parece que dudas sí caben, porque el 35% o 36% de peruanos, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, publicada hoy día en el diario El Comercio, considera que la persona a la que más escucha el profesor Castillo es a Lidmir Sarrón. 7% cree que a quien más escucha es a usted. Eso por ponerlo. O sea, dudas, percepciones en la ciudadanía existen, son reales. Entonces, imagino que por lo menos en esa parte sí estamos de acuerdo en que dudas sí hay, temores también. No sé qué decir, es que la gente piensa que escucha y que uno escucha a otras personas, pero ahí están las palabras y los señalamientos y las orientaciones de Pedro Castillo. Y la orientación es clara: no va a haber expropiaciones, mantendremos la estabilidad monetaria, sí haremos una reforma agraria, sí queremos Cuénteme reforzar la cómo sería educación esa y la segunda salud, reforma agraria. sí vamos a cobrar impuestos a los que hoy evaden, Ajá. sí queremos establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, sí hay reformas de fondo Claro. que hay que hacer en el Perú, por supuesto. ¿Cómo se va Hay a grandes llevar cambios que adelante esa realizar. segunda reforma agraria? Porque la sola palabra reforma agraria, lo primero que le viene a la mente a uno es expropiaciones, ¿no es cierto? ¿Por dónde iría esta segunda reforma agraria que, por lo que he escuchado, en el caso de ustedes, es poder dotar de mejores herramientas, ¿no?, de trabajo, de préstamos, de financiamiento para los campesinos Mira, del en país? el campo peruano la reforma agraria es la dignificación del campesino. Y efectivamente, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Caminos, porque como ha dicho el profesor Castillo varias veces, las cosechas se pudren porque el camino se malogra, miles de ejemplos le puedo dar de eso. Crédito tienen miles de personas en la ciudad, pero en el campo el crédito es escasísimo. Riego tecnificado, riego con tecnificación. No podemos avanzar en la productividad agropecuaria si no hacemos irrigaciones pequeñas, grandes, y hacemos un gran esfuerzo de tecnificación del riego. Tecnología en general, innovación, tecnificación agraria. Tenemos grandes oportunidades en el Perú. Estaba hablando hace poco, estuve en Cusco, estaba hablando con los productores de café, con los productores de cacao, con los que hacen chocolate en la zona. Yo compro mi stevia del Cusco. O sea, la cantidad de productos que nosotros tenemos como oportunidad, y ahorita está creciendo un montón esa producción agropecuaria en la sierra y tenemos que respaldarla. El sueño- y podemos dar un gran salto en eso. El sueño de mejores vías de comunicación, carreteras, precisamente para poder traer toda la producción nacional en distintos rubros, es como que es un sueño de larga data. El tema es que muchos de estos proyectos se encuentran trabados, ¿no es cierto? Y el destrave parece ser uno de los principales problemas por los cuales el país no termina de avanzar. ¿Cómo valorar eso que ha sido tan difícil en los dos últimos gobiernos? Fíjese, en el caso de los caminos rurales, que es la realidad abandonada, porque se habla mucho de las grandes carreteras, los proyectos trabados, pero no se habla del pequeño camino que va de Chota a Tacabamba, ¿no es cierto? Como miles de otros caminos. En realidad,
si no me equivoco, 75.000 kilómetros de caminos, la mayor parte por rehabilitar, a los cuales se le da mantenimiento regular ni siquiera la mitad, y por eso están llenos de baches. Los municipios distritales no tienen la maquinaria básica para poder arreglar el camino cuando viene un deslizamiento que sucede todos los años en la época de lluvia. O sea, no se le ha dado el presupuesto ni el apoyo necesario a eso. Y hay buenas experiencias, ¿ah? Hay proyectos especiales de caminos rurales en el Perú desde hace 25 años, pero nunca han cubierto ni la cuarta parte de la totalidad de caminos rurales aquí en el Perú. Por no hablar, por supuesto, de las carreteras. Hay malas experiencias, ¿no es cierto? Y en el Cusco, por ejemplo, Pedro Castillo ha dicho que hay que, de alguna manera, pues, trabajar aún más en la descentralización, que el Ministerio de Economía debería descentralizarse, cuando en verdad el Ministerio de Economía ya tiene 25 oficinas descentralizadas. ¿A qué se refiere con descentralizar el Ministerio de Economía? Y la descentralización tampoco es que haya funcionado muy bien, al contrario, lo que ha terminado ocurriendo es que se han encontrado varios nichos de corrupción también en los gobiernos regionales, bueno, sin ir muy lejos el de Junín. La corrupción es un gran tema que hay que combatir de todas formas en el Perú. Ahora, 25 oficinas regionales del MEF puede ser un avance, pero sin duda es altamente insuficiente. Uno conversa con los gobiernos regionales y con las municipalidades y las demandas que tienen de capacitación para hacer sus proyectos, de facilitación de los trámites, de recursos para poder invertir más. Uno lo escucha en todos lados. Aseguraría que no hay una provincia del Perú, ¿no? Una región del Perú donde no hay una demanda de necesitamos mayor presencia del MEF, necesitamos facilitar las oficinas del MEF. Fíjese, ¿nos vamos a llenar de más oficinas? Tú sabes que hay un estudio que dice que un alcalde electo en su primer año de gestión pasa 150 días del año en Lima haciendo gestiones, 150 días pasa haciendo gestiones en Lima. No, y un alcalde que debería estar gobernando en su zona. No son atendidos, tienen que estar en una larga cola. Eso sí es cierto, pero el punto es que cómo se va avanzando, digamos, en paralelo con varias acciones para lograr esto. Y nuevamente, cuando dice descentralización del Ministerio de Economía, puntualmente, ¿a qué se refiere? ¿Más burocracia, más oficinas técnicas? Puntualmente, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que la esencia de la descentralización fiscal es darle más flexibilidad y más recursos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales e incluso a los centros poblados, a las comunidades. Hay experiencias como los núcleos ejecutores a través de los cuales las propias comunidades pueden ejecutar sus obras. Entonces todavía tenemos una mentalidad, o predomina mucho una mentalidad centralista. El alcalde tiene que venir al ministerio a tramitar su proyecto, a que le den permiso, a que... Eso no tiene por qué ser así. Tenemos que entender que las autoridades regionales y locales deben tener su propio presupuesto para poder ejecutar sus obras. Con control concurrente, si es que se puede, contra la Contraloría, con un fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción, por supuesto, porque el tema anticorrupción es importante, y con más participación ciudadana. Si la gente participa en sus pequeñas obras, en su colegio, en su centro poblado, en su agua potable, se puede avanzar muchísimo más. Presión tributaria. Usted ha señalado que esta es muy baja. Entonces, es cierto que puede ser baja, pero lo cierto es que tampoco no se ha hecho muchos esfuerzos por ampliar esa base tributaria. Y cuando usted dice vamos, ¿cabe la posibilidad de incrementos de algunos impuestos? Mira, nuestro plan solemos considerar el tema de la minería, porque el precio del cobre y otros metales está muy alto y pensamos que ahí hay una oportunidad para poder tener mayor ingresos, para reforzar la educación y la salud que necesitamos, manteniendo desde luego una ganancia razonable de las empresas mineras, que nadie pretende pues que no puedan tener sus ganancias. Ahora, sí hay que hacer un gran esfuerzo frente a la evasión y elusión tributaria. Como tú dices, la presión tributaria en el Perú, los datos son 14% del PBI, el promedio latinoamericano es 22%, el promedio de la OCDE es 34%, estamos bajísimos. Y no se paga ni la mitad del impuesto a la renta que se debería, ni la mitad. O sea, se evade más de la mitad, ¿te das cuenta? Entonces hay un problema ahí que no se ha enfrentado y que hay que enfrentarlo con urgencia. Claro, pero también pasa por ampliar esa base tributaria. Algo está fallando que no logra precisamente captar la formalización y que se puedan estar apuntando como nuevos contribuyentes. Ese punto también se tiene claro. Por supuesto, la formalización es un gran tema. Y también hay ahora oportunidades tecnológicas, ¿no? Con lo que se llama el Big Data, el cruce de información de varias fuentes que permitirían controlar mucho más la evasión, cosa que hasta ahora recién se está comenzando a hacer. Igual que la norma antielusión, se ha aprobado hace un par de años, pero recién la SUNAT está comenzando a trabajar en eso. Entonces, hay varias líneas de trabajo a través de las cuales la administración tributaria puede
lograr controlar mucho mejor eso y cobrar las deudas que se tienen, ¿no? Otro punto que se ha tratado es el tema de la renegociación de algunos contratos, sobre todo de proyectos mineros, ¿no es cierto? La esencia del tema en la minería es las regalías o tributos, ¿no? En general las contribuciones de la minería. La mayor parte de minas no tienen hoy un convenio de estabilidad tributaria. Me parece que son 7 las que tienen un convenio de estabilidad tributaria, creo que 4 o 5 de ellas todavía son minas que todavía no entran en operación. O sea, para la gran mayoría de minería no hay que renegociar el contrato. Lo que sí es que hay que tener un nuevo trato tributario, una nueva legislación de tributos y regalías, y lo mejor es hacerlo dialogadamente, ¿no? Con ellas y con la población y con las distintas fuerzas políticas para lograr un acuerdo que permita al Estado tener dinero para la educación y la salud, que es lo que necesitamos con urgencia. En el caso, por ejemplo, ya, ustedes dicen, queremos renegociar, yo no renegocio, no me interesa, tal como estoy bien. ¿Qué herramientas o de dónde podría estar una capacidad, pues, de mayor presión, que tampoco es lo que se quiere? Fíjese, yo digo esto, en el caso de la minería, en los últimos 20 años se han cambiado 4 veces las reglas tributarias. En el 2000-2001 se terminó con el crédito especial para la reinversión. En el 2004 se establecieron las regalías. En el 2006 se estableció la contribución voluntaria o óvulo minero. En 2011 se estableció un impuesto especial. Se ha hecho 4 veces. Y esencialmente, en toda esta parte, es potestad del Estado establecer los impuestos. Con la excepción de los que tienen convenios de estabilidad tributaria. Esas minas tienen un convenio firmado, con ellos efectivamente hay que respetar el convenio y buscar una renegociación. Yo creo que hay muy buenas posibilidades porque se ha hecho en el pasado, ¿eh? En el 2011, en el 2006, se hicieron esas renegociaciones existiendo esos convenios de estabilidad tributaria. O sea, ni siquiera es que sea la primera vez que se va a hacer. ¿Por qué no lo podríamos hacer ahora? Está claro que cuando el señor Castillo pues habla de que Julio Velarde se mantenga, que no van a haber expropiaciones, lo que hay es en momentos en que todo está muy movido, que hay una fuga de ahorros de 13.000 millones, pues es infundir confianza. Pero al mismo tiempo se habla del cambio de constitución, que es un compromiso ya asumido. En el Cusco, por ejemplo, en el discurso se ha vuelto a tocar ese tema. No es, por un lado, decir confianza, pero con el cambio de constitución seguir generando esa incertidumbre respecto a cuáles serán las nuevas reglas de juego. Bueno, lo primero es que algunas reglas de juego básicas, como las que ha mencionado el profesor Castillo, no va a haber expropiaciones, va a haber estabilidad monetaria, no se van a confiscar los ahorros de nadie, se va a promover la inversión privada. Esas son normas básicas que se van a establecer. El cambio de la Constitución es parte por lo cual votó la población. Y yo sí soy convencido de que cuando un partido, un candidato va a las elecciones y plantea una serie de elementos centrales de su propuesta, bueno, la gente votó por eso. Eso tiene que respetarse. Ahora, lo esencial a mi juicio es que este cambio de la Constitución tiene que hacerse de una manera dialogada, de una manera buscando una gran discusión nacional, concertación nacional, para hacer algunos de los cambios esenciales que nosotros necesitamos. No se trata, a mi juicio, de una imposición, me explico, de un sector sobre otro, pero sí está claro que, mira, hemos tenido, ¿cuánto? 5 expresidentes en la cárcel, ya perdí la cuenta de cuántos expresidentes tenemos acusados, condenados, no sé qué, ¿no? Etcétera. Tenemos vacancia presidencial 1, 2. Ahorita nomás están tratando nuevamente de vacar al Congreso. O sea, estamos en una situación de una alta inestabilidad política. Pero, por ejemplo, es evidente que el régimen político hay que mejorarlo. Hoy día se ha publicado una encuesta de CPI que preguntan precisamente por la Constitución, que la actual Constitución se modifique en temas específicos, 47%, que se cambie la Constitución actual a través de una asamblea constituyente convocada por el nuevo gobernante, 27%. ¿No? Que se mantenga la Constitución actual como está, 16%. Pero digamos, tanto como que se ha votado para que se cambie la Constitución, pues tampoco no es del todo cierto. Bueno, el candidato Castillo no está sorprendiendo a nadie cuando dice que va a buscar una nueva constitución, una asamblea constituyente. No está sorprendiendo a nadie, ¿me explico? Lo ha dicho por calles y plazas de todo el país durante 6 meses seguidos, digamos. O sea, el que votó por él y dice, uy, qué sorpresa, una nueva constitución, no entiendo dónde estaba. O sea, a nadie le sorprende, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a hacer para que se retorne, para que primero se genere el clima de confianza? Porque sin eso no hay forma de que retornen esos 13.000 millones. Entiendo que algo similar pasó también cuando asumió Ollanta Humala. ¿Cómo van a hacer para lograr pues ese retorno? Bueno, yo creo que las señales que se han dado son bastante importantes y lo otro es
de nuestra parte hacemos un esfuerzo por dialogar con empresarios, conferencias internacionales, con el Citibank, esta semana vamos a tener otra con el Bank of America, con distintos grupos de empresarios. Estamos abriendo las puertas para tratar a través del diálogo de absolver todas las dudas que hay. Nos hemos reunido con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. En fin, creo que el cara a cara y la explicación va absolviendo las dudas de los grandes inversionistas y, digamos, las manifestaciones que ha tenido el profesor Castillo en varias oportunidades. Ayer nuevamente, pero lo que dijo el profesor Castillo ayer ya lo había dicho antes, ¿ah? O sea, es como tercera o cuarta vez que decimos no va a haber expropiaciones, no va a haber estatizaciones, vamos a mantener la estabilidad monetaria. Pero bueno, la campaña de mentiras falsas que ha habido ha sido tan grande que lamentablemente esto ha sido difícil de resolver, ¿no? Es que en el plan inicial sí estaba, señor Franque, o sea, en el plan de Perú Libre estaban así, tal cual. ¿A qué se refiere? En el plan, en el ideario de Perú Libre, partido por el que postula el señor Pedro Castillo, sí se hablaba, por ejemplo, de no a las importaciones, se sugerían el tema de las expropiaciones. Entonces, no se dice no a las importaciones, pero te digo, sí, hemos visto pero carátulas de periódicos de primer nivel diciendo que se van a confiscar los ahorros de las AFPs. Y eso siempre fue falso y en ese momento se había desmentido. Y hemos tenido una carátula y un medio de circulación nacional diciendo que Perú Libre iba a confiscar ahorros. O sea, aquí ha habido una campaña de mentiras. Eso yo lo tengo clarito. Y eso ha agravado esta situación. Como las declaraciones de López Aliaga diciendo que quiere que el dólar suba a 6. ¡Qué barbaridad! Eso es algo en lo que no, claro, que tenemos que ver ya con el señor López Aliaga, porque además es cierto, no se pueden decir ese tipo de cosas. Pero lo que yo voy es que, y ya tenemos que estar haciendo porque el tiempo nos gana, es ¿qué le hace a usted tener la certeza de que no son, y lo voy a poner incluso así, aves de paso? Y que simplemente es para esta etapa de transición, para maquillar un poco la situación y que luego lo que realmente se va a aplicar es el plan de Perú Libre, que sí asusta, que sí preocupó, porque tenía varios contenidos ahí que yo creo motivo. Que, a mi juicio, salvo los que han sido elegidos, como el presidente y la vicepresidenta, que deben cumplir su mandato de 5 años estrictos hasta el 28 de julio del 2026, como corresponde, y los peruanos debemos comprometernos a tener esa firmeza democrática, todos los demás somos, digamos, no sé si llamarlo aves de paso, somos personas que colaboramos hasta que el gobierno lo considere, pero digamos, podrían estar siendo utilizados, como para decir así claramente, como dice en la calle, claro, al inicio rosadito, pero verdad lo que se viene es un rojo y fuerte. Bueno, pero especulaciones sobre esa podemos hacer. Pero ¿qué le hace a usted tener la certeza de que eso no va a ocurrir? Porque tenemos un plan bicentenario, porque lo hemos presentado a la ciudadanía. Pero sería la primera vez que no se cumple un plan de parte de un presidente. Pero la verdad, si nos ponemos... tener esa convicción suya, ¿de dónde nace? Bueno, yo tengo esa convicción porque lo he conocido, porque lo conozco al profesor Castillo, porque he hablado con él, y lo he escuchado en calles y plazas y porque veo autenticidad en sus palabras. Yo cuando lo veo el profesor Castillo, cuando yo hablo de los caminos rurales, se lo cuento a usted porque yo se lo he oído él varias veces y ¿sabe cómo se lo he oído? Él cuenta su experiencia. Él dice, yo he cosechado y he visto cómo mi cosecha se pudre. Entonces, él lo dice como alguien que lo siente directamente. Y cuando él habla de que va a respetar la inversión privada, él siente en eso porque él también ha hecho su pequeña inversión en su pequeña lote de 2 hectáreas para producir maíz, para producir algún producto. Él también ha hecho su esfuerzo por acumular su pequeña casita. ¿Me explico? Entonces, no lo dice por decir, lo dice porque tiene esa convicción. Bien, y eso yo creo que es la esencia de lo que mantiene la propuesta económica que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sin duda, pues, esto todavía tiene para rato y vamos a ver en todo caso en qué termina. Al final de cuentas, la historia lo dirá. ¿Es cierto? Bueno, muchas gracias, pero... y confiemos en que todo vaya bien. El Perú necesita que esto vaya bien. Bueno, necesitamos que los resultados se hagan lo más rápido posible. Ya sabemos quién es el ganador, solo hace falta que se oficialice, ¿no? Por favor, que sea rápido. El Perú lo necesita. Muchísimas gracias, señor Pedro Franque. Nosotros nos vamos a una brevísima tanda.